לא, אבל צריך להמשיך, צריך להמשיך. אבל יש דברים שפוגעים בנו. Saludos amigos, hoy es 17 de agosto, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel con las últimas noticias. Lo que han visto es la tónica del día de hoy y les voy a explicar, han habido toda clase de manifestaciones a través del país, se han quemado ruedas, se han bloqueado carreteras principales y les voy a contar esto que han visto, es lo que ha ocurrido durante el día de hoy. Las carreteras bloqueadas en todo el país y mientras israelíes protestan por la liberación de los 50 rehenes. Las fuerzas de defensa de Israel se preparan para reubicar a los residentes en el sur de Gaza, dice un portavoz. Y por último, la Armada israelí bombardea una central eléctrica en Sanaa, la capital de Yemen. Los israelíes en el día de hoy lanzaron una huelga popular a nivel nacional para exigir la liberación de 50 rehenes que llevan 681 días retenidos en Gaza. La huelga ha paralizado negocios, interrumpido el servicio ferroviario y ha llevado a miles de personas a las calles en ciudades y pueblos de todo el país. En la simbólica plaza de los rehenes de Tel Aviv, una enorme bandera israelí con imágenes de los cautivos fue desplegada al comienzo del día y siguió siendo el punto central de las manifestaciones. El ataque fue coordinado conjuntamente por el Foro de Familias de Rehenes y Personas Desaparecidas, que incluye a familiares de quienes aún se encuentran en Gaza, rehenes liberados y personas desaparecidas, y el Consejo de Octubre, que representa a las familias de quienes murieron en el atentado del 7 de octubre. Los grupos habitualmente separados se reunieron en una inusual muestra de solidaridad. Hasta ahora separaban a las familias en duelo de las familias de los rehenes, como si el duelo significara apoyar una guerra interminable, dijo Vicky Cohen, cuyo hijo Nimrod lleva casi 2 años en cautiverio. Esto demuestra que no es cierto. Las familias en duelo nos apoyan. También quieren que la guerra termine y que los rehenes regresen. Insto al gobierno a poner un plan integral e iniciar un acuerdo ahora. Y yo me pregunto, ¿es que el gobierno no ha puesto ningún plan integral? No me tomen mal, no estoy diciendo nada en contra de esto, pero me resulta un poco absurdo de que pidan que el gobierno ponga un plan integral e iniciar un acuerdo cuando los que realmente no quieren ningún acuerdo es Hamás. Sigue diciendo que esto no solo un llanto por mi hijo, dice esta señora, sino una batalla por el futuro de Israel. El silencio mata. Yael Adar, madre de Tamir, soldado y rehén asesinado, calificó el ataque como una gran protesta nacional. Añadió, durante 22 meses hemos vivido en constante ansiedad y absoluta incertidumbre. Los rehenes
pagan con sus vidas y las familias se están desintegrando. Advirtió que la inacción podría dejar al país funcionando como un país del tercer mundo. No coincido con estas palabras. No está, el país no está parado, país está haciendo todo lo posible por sacar a los rehenes de ahí. Numerosas grandes organizaciones y empresas se unieron al llamado para la liberación de los rehenes, participando en protestas y permitiendo a los empleados hacer huelga a pesar de la Federación Laboral Histadrut, que decidió no paralizar la economía. La Histadrut es el mayor sindicato de trabajadores de Israel. También el sector de alta tecnología, incluyendo gigantes como Meta y Wix, fue el primero en anunciar su apoyo permitiendo a los empleados protestar sin perder sus derechos laborales. Otras empresas como Microsoft, Fiverr, Papaya, Global, Disruptive o Tnuva y los trabajadores del puerto de Haifa siguieron su ejemplo. Los municipios también participan. Tel Aviv cerró centros comunitarios, piscinas y eventos culturales, mientras que Herzliya, la ciudad de Herzliya, ofreció transporte público a la Plaza de los Rehenes para apoyar las protestas. El doctor Ron Tomer, presidente de la Asociación de Fabricantes, expresó su apoyo a las empresas que permitan la participación de sus empleados. Universidades como la de Tel Aviv, la Universidad de Ben Gurión y la Universidad de Haifa también animaron a su personal y estudiantes a unirse. Ahora, el diputado del Likud, Hanoch Milvsky, describió la protesta como disturbios pro Hamas y escribió en X: los judíos israelíes que están incendiando el país en un intento de evitar la destrucción de Hamas. Hemos tenido gente así entre nosotros a lo largo de la historia. Lo vencimos entonces y lo volveremos a hacer ahora. Miles de policías y agentes de la policía fronteriza fueron desplegados en todo el país para gestionar las protestas y mantener el orden público. Las autoridades enfatizaron que la libertad de protesta no significa libertad para provocar incendios, bloquear carreteras principales o vulnerar la libertad de movimiento. Hoy todo un país frenó de emergencia, dijo Anat, madre del rehén Matán. Hoy detenemos todo para salvar la vida de 50 rehenes y soldados. Hoy nos detenemos para recordar el valor supremo de la vida. Israel se detiene para que cada soldado sepa que toda la nación los respalda en tiempos de crisis. Vicky Cohen añadió: nos une una simple exigencia dirigida al gobierno de Israel. Esa exigencia que se le exige al gobierno de Israel debería ser a Hamás, debería ser a la Comunidad Económica Europea y debería ser al mundo entero, no al gobierno de Israel. Esa es mi opinión. Que presentaron hoy un plan israelí o que presenten un plan israelí para un acuerdo integral que ponga fin a la guerra y repatrie el último rehén. Por supuesto que todos estamos para que se repatrien esos rehenes, se consigan esos rehenes y vuelvan a casa, pero no le hagamos la estratagema a Hamás. Hamás nos ve y dicen: miren, la población quiere dar lo que sea para acabar la guerra y nosotros nos vamos a aprovechar de ello. Ese es mi punto de vista. Sin consignas, sin sabotaje, sin exigencias, que sabemos que serán rechazadas por la otra parte. Es hora de poner fin a esta pesadilla que ha azotado al país durante 22
meses. Por otra parte, empiezan a llegar noticias de Gaza y se las quiero comunicar para que ustedes tengan conocimiento. La Fuerza de Defensa de Israel se prepara para reubicar a los residentes en el sur de Gaza. Los residentes de Gaza recibirán tiendas de campaña y equipos de refugio a partir del domingo, día de hoy, antes de ser reubicados desde las zonas de combate a otras seguras en el sur del enclave, anunciaron las FDI el sábado. Esto ocurre después de que Israel dijera que tenía intención de lanzar una nueva ofensiva para tomar el control del norte de la ciudad de Gaza, el mayor centro urbano del enclave, en un plan que generó alarma internacional sobre el destino de la franja demolida, hogar de unos 2,2 millones de personas. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el domingo que antes de lanzar la ofensiva la población civil será evacuada a lo que describió como zona segura de la ciudad de Gaza, a la que llamó el último bastión de Hamás. El equipamiento de los refugios será transferido a través del cruce de Kerem Shalom en el sur de Gaza por las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales de ayuda, después de ser inspeccionado por el personal del Ministerio de Defensa, dijo el ejército. Los militares se negaron a hacer comentarios cuando se les preguntó si el equipamiento de los refugios estaba destinado a la población de la ciudad de Gaza, estimada actualmente en alrededor de 1 millón de personas, y si el sitio al que serán reubicados en el sur de Gaza sería el área de Rafah, que limita con Egipto. El ministro de Defensa Israel Katz dijo el sábado que los planes para la nueva ofensiva todavía se estaban formulando. Sin embargo, las fuerzas de defensa de Israel ya han intensificado sus operaciones en las afueras de la ciudad de Gaza durante la última semana. Los residentes de los barrios de Zeitorun y Sayyaía han reportado intensos disparos aéreos y tanques israelíes que han destruido numerosas viviendas. El ejército israelí dijo el viernes que había iniciado una nueva operación en Zeitun para localizar explosivos, destruir túneles y matar terroristas en la zona. Y por último, la Armada israelí bombardea una central eléctrica en Sanaa, la capital del Yemen. La Armada israelí, eso fue en el día de ayer, anoche, atacó un sitio en la capital del Yemen, Sanaa, la madrugada del domingo, apuntando a que las FDI dijeron que era un sitio de infraestructura terrorista al servicio del régimen hutí. Medios locales y Reuters informaron de al menos 2 explosiones cerca de una central eléctrica en la ciudad. Fuentes yemeníes informaron que las explosiones afectaron la central eléctrica de Hazid en el sur de Sanaa, y las fuerzas de defensa de Israel afirmaron que el ataque se llevó a cabo desde una distancia de 2.000 kilómetros en el interior del Yemen contra una infraestructura energética utilizada por el régimen terrorista hutí. El ejército indicó que los ataques respondieron a los repetidos ataques contra Israel, incluyendo el lanzamiento de misiles tierra-tierra y vehículos aéreos no tripulados hacia territorio israelí. Las FDI continúan operando contra los continuos y repetidos ataques y mantiene su determinación de eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel donde sea necesario. Los últimos ataques israelíes reportados en Yemen ocurrieron hace aproximadamente un mes, cuando la fuerza israelí lanzó la operación Larga Sombra contra posiciones de hutíes en el puerto de Hodeidah, apuntando a infraestructuras militares, tanques de combustible y buques utilizados en operaciones contra Israel. En fin, estas
Son las últimas noticias que han acontecido. Puede ser que en el curso del día se siguen aconteciendo noticias por el nivel de las manifestaciones, que son mega manifestaciones en todo el país. Nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchiló, les hablo desde Israel. Les envío un cordial saludo a todos ustedes.